en Guatemala como en Cobán, en San Cristóbal, Alta Verapaz, en Caabón, en Xela, en San Juan Ostuncalco, Salvador, Nicaragua, México y en diferentes otros países a donde la experiencia virtual nos ha permitido incursionar. Hemos podido interactuar con diferentes personas comprometidas en el ámbito eclesial y compartir insumos, cursos y esta dinámica de la educación liberadora, de la educación transformadora. Sabemos decir que hasta este momento ha sido una experiencia muy gratificante. Vuelvo e insisto en nuestro agradecimiento a Dios por sobre todas las cosas, al personal de CEDEPCA, a nuestras autoridades, a la coordinación general, y nos faltaría tiempo de pronto para reconocer dignamente la labor de cada compañero o compañera del equipo de CEDEPCA, que sin duda han sido piezas claves para que hoy podamos ver materializado este logro que por la gracia de Dios hasta aquí hemos alcanzado. Decía que el año ha sido muy particular por todas las dificultades que aún en este momento estamos viviendo. Yo le escribía a Nancy Bedford esta semana poniéndole un poco al tanto de cuál es el contexto en el que estamos viviendo. Y en realidad ha sido así. Nuestros grupos de estudiantes, muchos de ellos y ellas han estado viviendo en carne propia la cruda realidad de todas estas consecuencias que traen las catástrofes. Y ha sido un reto para ellos y ellas continuar con su proceso educativo. Sin embargo, la mayoría han persistido y les agradecemos por ese amor hacia estos procesos educativos. En ese contexto, parece más que oportuno el tema que hoy pues vamos a estar escuchando y vamos a estar compartiendo con Nancy. Agradecemos a Nancy Bedford que esté con nosotros y con nosotras. El tema para el día de hoy es seguir a Jesús en un contexto de sufrimiento. Repito, seguir a Jesús en un contexto de sufrimiento. Y le doy la bienvenida a la doctora Nancy Bedford. Nancy es doctora en teología por la Universidad de Tübingen, Alemania, máster en divinidad del Southwestern Baptist Theological Seminary en Texas. Es docente de Garrett Evangelical Theological Seminary en Estados Unidos y fue también docente del Instituto Universitario ICEDET en Buenos Aires, Argentina. Es miembro de la Iglesia Menonita y ha sido una prolífica autora de varios libros y decenas de artículos en castellano, alemán e inglés. Sus libros están disponibles por medio de internet, claro. Algunos de ellos, bueno, menciono el libro que es el estudio a los Gálatas y el libro ¿Quién fue Jesús y qué significa seguirle? Me parece que de alguna manera el tema del seguimiento de Jesús es uno de los intereses de Nancy Bedford, entre muchos otros. Así que sin más demora, bienvenida Nancy, muchas gracias por estar con nosotras, con nosotros, y pues dejamos ya el espacio para tu participación. Muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación y buenos días, hermanos y hermanas. Es un enorme gusto para mí estar con ustedes en esta mañana tan especial, en este acto de clausura del ciclo académico, en un año tan difícil como ha sido y seguramente seguirá siendo el 2020. Para los que están terminando este certificado o sus estudios, los y las felicito por este gran logro
y por el tesón que representa estar reunidos y reunidas en este día. Desde Chicago y con gran preocupación he seguido las noticias acerca de los recientes huracanes y sus efectos sobre nuestra querida América Central y sobre la amada y bella Guatemala. Sabemos que no hay palabras para describir lo que están pasando nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros familiares, nuestras naciones enteras, en el entrecruce de la pandemia, de la furia, de la naturaleza desencadenada por el cambio climático y de las políticas extractivas sistémicas que nos empujan cada vez hacia mayores inequidades. En estos días estuve pensando mucho en el profeta Isaías, allá en Judá, en el siglo 8 a.C. En el capítulo 6 de Isaías leemos acerca de su estremecedor encuentro con la gloria y con la santidad de Dios. Ustedes recordarán, estuvo dispuesto a responder al llamado de Dios y a ser enviado por Dios para lo que fuere. Me imagino que muchos y muchas de ustedes, como estudiantes de teología, como docentes de teología, como agentes de pastoral, se podrán identificar con las palabras del profeta cuando dice, heme aquí, envíame a mí. Es realmente inspirador. Pero si seguimos leyendo en ese mismo capítulo 6 de Isaías, nos encontramos con una dura realidad. La tarea que Dios le encomienda al profeta es sumamente ingrata. Le comunica que va a encontrarse con la destrucción de su tierra, con la muerte de su gente, con la dureza de un pueblo que no puede o no quiere oír. Isaías ante tal noticia responde con un profundo lamento que también es una pregunta. ¿Hasta cuándo, Señor? Algo parecido ocurre cuando el profeta Habacuc le reclama a Dios. ¿Hasta cuándo? Oh Yahvé, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Habacuc 1:2. ¿Hasta cuándo, Señor? Es un lamento, es una pregunta con la que tal vez muchos y muchas de nosotros y de nosotras también nos identifiquemos. Ante tantas muertes por el COVID, ¿hasta cuándo, Señor? Ante la falta de trabajo estable y digno, ¿hasta cuándo, Señor? Ante no uno, sino 2 tremendos huracanes. ¿Hasta cuándo, Señor? Ante el cáncer que ataca a tantos miembros de nuestras comunidades. ¿Hasta cuándo, Señor? Ante la violencia que atraviesa toda la sociedad. ¿Hasta cuándo, Señor? Ante la corrupción en altas esferas. ¿Hasta cuándo, Señor? Ante el sufrimiento de los inocentes. ¿Hasta cuándo, Señor? Y podría seguir la lista, ustedes saben. Esta pregunta del ¿hasta cuándo? Refleja, entre otras cosas, que la existencia del sufrimiento y del mal constituyen un gran desafío para nuestra relación con el Dios de amor, quien además creó y sigue recreando al mundo. No está fuera de lugar preguntarnos, aún desde la confianza en el Dios de amor, ¿cómo puede permitir Dios tanto sufrimiento? ¿Qué sentido tiene orar, líbranos del mal,
si después siempre el mal termina afectándonos? ¿Será Dios realmente omnipotente si permite la existencia del mal? O si existe el mal y Dios permite que nos afecte y nos haga sufrir, ¿será Dios verdaderamente misericordioso? Dada la realidad injusta y sufriente del mundo, ¿cómo podemos compatibilizar la creencia en un Dios capaz, poderoso y a la vez misericordioso? Estaba pensando en uno de los poemas de la poeta guatemalteca Romelia Alarcón Folgar, que ustedes las conocen mucho mejor que yo seguramente. Hay uno de sus poemas donde dice: Cristo, bájate ya de la cruz y lávate las manos. Lava tus rodillas y tu costado. Peina tus cabellos. Calza tus sandalias. Confunde tus pasos. Con todos los que te buscan por las cordilleras y el mar, por las comarcas, por el aire, por las alambradas de los caminos. Tú solucionas cualquier cosa. Para ti todo es fácil. ¿Y entonces qué esperas? ¿Por qué no bajas de tu cruz ahora mismo? El poema es una de sus epístolas irreverentes a Jesucristo. La poeta nos pone adelante del problema de la teodicea. La palabra en sí, teoicea, es un relativo neologismo propuesto por Leibniz en el siglo XVII sobre la base de las palabras griegas theos, Dios, y dike, justicia, para reflejar la pregunta: ¿cómo hemos de justificar a Dios ante la existencia del mal? Ahora, si bien la palabra teodicea es relativamente reciente, la formulación clásica de este problema ya fue desarrollada por el filósofo Epicuro 4 siglos antes de la existencia, o 3 siglos, en el siglo IV antes de Cristo. Y fue retomada luego desde una perspectiva cristiana por el apologista Lactancio, que escribió un tratado acerca de la ira de Dios a fines del siglo XIII, ya de nuestra era. Ahora, según los planteos de Epicuro y de Lactancio, si coexisten Dios y el mal, tal coexistencia puede resolverse lógicamente de 4 maneras, de alguna de estas 4 maneras. 1. Dios quiere quitar el mal, pero no puede hacerlo. 2. Dios puede quitar el mal, pero no quiere hacerlo. 3. Dios ni quiere ni puede quitar el mal. Y 4. Dios quiere y puede quitar el mal. Es un poco un trabalenguas, ¿no? El principal problema que veo con este tipo de planteamiento no es que sea ilógico, sino que es demasiado abstracto, demasiado removido de las circunstancias reales del sufrimiento nuestro en el día a día. Un planteo demasiado alejado de la vida de fe o aún de la vida de la duda, de la experiencia de Isaías en la santa presencia de Dios, del dolor concreto de quienes sufren en una situación específica como la de nuestra querida Guatemala hoy mismo. No deja lugar para la paradoja este tipo de planteo. Para la cruz de Jesús, que es tanto su derrota como su triunfo. Sin duda, este tema de la teodicea, de cómo justificar, entre comillas, a un Dios bueno y poderoso frente a la existencia del sufrimiento y del mal,
se puede elaborar de muchas maneras diferentes. Existen numerosos trabajos teológicos que encaran el problema, cuestionando, por ejemplo, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del poder de Dios? O mostrando, a ver, ¿qué podemos aprender del sufrimiento o de las experiencias negativas que nos toquen? Y algo se puede sacar en limpio de cada uno de estos tipos de reflexión, por cierto. Pero lo que no se puede hacer desde una perspectiva teológica cristiana es resolver el tema satisfactoriamente a nivel abstracto, a nivel teórico. Siempre volvemos a la herida absurda y concreta del mal y del sufrimiento, ante la cual se nos escapan las teorías y las palabras. Tengo que confesarles entonces que de hecho a mí como teóloga no me interesa demasiado justificar, entre comillas, a Dios de manera abstracta, en términos teóricos, como si mi tarea fuera la de resolver un teorema. Esto sería un planteo deductivo, empezando desde arriba para poder llegar de una manera hasta abajo, donde se dan los casos concretos de sufrimiento. El hecho es que el sufrimiento en este mundo es tan profundo que tratar de justificarlo desde cualquier punto de vista termina siendo una trivialización, significa trivializarlo. Desde la perspectiva de la fe cristiana, el seguimiento de Jesús no me convence que el Dios en quien creo sea el Dios poder abstracto de Epicuro o de Lactancio. Mi experiencia de fe, mi método teológico, no se emprenden desde arriba, sino desde abajo, desde la materialidad de la vida concreta, siguiendo las pisadas de Jesús, quien durante su vida anduvo haciendo bienes, según lo que contaba la gente de su tiempo, como vemos en Hechos 10:38. Entonces quiero pensar a Dios desde ese compromiso de Jesús y nuestro, con la realidad que compartimos los seres humanos, tal como es, no como debería ser o podría ser. Esa realidad humana que compartimos con el resto de las criaturas de Dios, con toda su creación, está llena de ambigüedades, problemas y también de sufrimientos propios y ajenos. Para los cristianos y las cristianas, la cuestión no es sencilla, porque no podemos hacernos los ciegos ante el prontuario sospechoso que tiene nuestra propia tradición. Demasiadas veces la tradición cristiana se ha visto envuelta en cosas turbias, luchas de poder, conquistas por la fuerza, manipulación de símbolos, persecución de minorías disidentes, sexismo y heterosexismo institucionalizados, proyección de los problemas y del mal sobre los demás, los de afuera. Es decir, que si no podemos seguir a Jesús con los ojos abiertos para ver el mal, el sufrimiento, la injusticia y a veces nuestra propia implicancia dentro de todo eso, no deberíamos seguirlo. Deberíamos seguirlo únicamente si estamos dispuestos y dispuestas a hacerlo con los ojos abiertos. De nada nos sirve un fideísmo ciego que no quiere o no puede hacerse cargo de la realidad, incluyendo esta realidad del mal y del sufrimiento. Como bien señala Paul Ricoeur, el problema del mal no es solamente un problema especulativo, sino que exige una convergencia entre el pensamiento, la acción moral y política
y la transformación espiritual de los sentimientos. Estoy citando a Ricoeur ahí en esa frase. Es decir, hay un sentido en que el mal y el sufrimiento no pueden explicarse porque son irreducibles a una explicación teórica por su misma envergadura. ¿Cómo explicarles a unos padres atribulados el supuesto sentido de la muerte prematura de un hijo o de una hija? En estos casos sabemos por experiencia, es mejor callar y acompañarlos en el sufrimiento. Para quienes confían en la misericordia y la presencia de Dios, ese acompañamiento puede ser, sin embargo, un acompañamiento con esperanza que abre horizontes de posibilidad, aún en medio del sufrimiento irreductible a la explicación. Para la fe cristiana, este tipo de confianza paradojal nace de la cruz y de la resurrección de Jesucristo. Este acercamiento a la teodicea no pretende desarrollar una teoría global de la cual puedan deducirse aplicaciones a cada caso. Más bien, comienza inductivamente desde la experiencia de los afectados y de las afectadas y se pregunta, ¿dónde está Dios cuando sus criaturas sufren? Si entendemos a Dios desde la cruz de Jesucristo y no desde una idea abstracta de Dios, la respuesta es, Dios acompaña en su propio sufrimiento, Dios acompaña a los sufrientes y a las sufrientes. Es decir, desde la cruz entendemos que Dios se interna en la realidad del sufrimiento nuestra. Y si entendemos a Dios desde la perspectiva de la resurrección de Cristo, desde esa luz que echa sobre nuestra realidad, nuestra esperanza concreta es, este sufrimiento no tendrá la última palabra. Es decir, que es muy importante mirar esta cuestión desde la cruz y desde la resurrección. En tensión, ambas cosas, tanto la identificación de Dios hasta las últimas consecuencias con nuestra realidad, incluido el sufrimiento, y también el hecho de que esa muerte, ese sufrimiento de la cruz no tiene la última palabra, sino que también la resurrección de Cristo es el inicio de nuestra promesa y nuestra posibilidad y nuestra esperanza también de resurrección. Es decir, en Jesucristo, Dios demostró que el mal y el sufrimiento no siempre pueden ser evitados. Esto constituye un misterio. Es una pregunta sin respuesta satisfactoria completa a nivel teórico, como veníamos diciendo. Sin embargo, no constituye un callejón sin salida, pues ante el dolor sin respuesta, ante el Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está también la presencia y el acompañamiento de aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y que promete que finalmente toda lágrima, todo llanto, todo clamor, todo dolor pasarán. Apocalipsis 21 del 1 al 7. La presencia del Espíritu de Dios ahora reconforta a los sufrientes y a las sufrientes, los vivifica, les da fuerzas para alentar a otros y a otras y para acompañar a otros sufrientes. He aquí una clave para la práctica del seguimiento de Jesús ante una situación, ante una realidad de sufrimiento y mal sin explicación.
Dios, en cuanto Padre de Jesucristo, ha demostrado en la historia y en la vida concreta que es un Dios de misericordia y consolación. Según Pablo, ese Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros y nosotras somos consolados y consoladas por Dios. Y agrega, estoy citando a Pablo en 2 Corintios, ustedes reconocerán, agrega que si bien abundan en nosotros las aflicciones, como las que sufrió Jesucristo, abunda también por el mismo Cristo la consolación. 2 Corintios 1, del 3 al 5. Desde el seguimiento de Jesús, en un contexto de sufrimiento, nos sumergimos entonces en una teodicea práctica. La teodicea práctica se preocupa más por el acompañamiento de los heridos y de las heridas que por armonizar teóricamente la existencia del mal con Dios. Parte de la convicción de que Dios en Cristo sufrió y de que nosotros por fe en Él no estamos automáticamente exentos y exentas del sufrimiento. En sí mismo, obvio, el sufrimiento en sí mismo no tiene sentido. No es algo que busquemos ni que celebremos. No somos masoquistas. Pero, puesto que Dios nos consuela por Cristo en lo que nos toque, sin buscarlo, pero lo que nos toque de ese sufrimiento, como sé que algunos y algunas de ustedes están sufriendo en este preciso instante por este huracán y sus consecuencias, si nos toca, estamos preparados para consolar a otros y a otras y ayudar que ellos y ellas sean vivificados y vivificadas, reivindicados y reivindicadas por la fe en el Dios que camina solidariamente con nosotros y con nosotras en el valle de la sombra de muerte y nos muestra que ese valle no es el final del camino. Vayamos a lo medular. Cuando nos toca una tragedia personal, es decir, cuando tenemos que vernosla directa y concretamente con el tema de la teodicea, ¿cómo la procesamos desde la fe, desde el seguimiento de Jesús? Quisiera detenerme un poquito aquí en un estudio cualitativo que se hizo de 10 mujeres que estaban sufriendo de cáncer de mama, que es una especie de plaga moderna que está azotando a muchísimas mujeres y también a algunos hombres. El objetivo del estudio era descubrir cómo funciona la construcción de sentido, especialmente desde la fe religiosa. En este caso de este estudio no era necesariamente fe cristiana, era fe en Dios. ¿Cómo funciona esta fe cuando alguien está en medio del diagnóstico, del tratamiento del cáncer de mama, que puede ser bastante fuerte? A través de una serie de entrevistas con 10 mujeres que estaban en esa situación, los investigadores se propusieron dilucidar de qué manera concreta ellas buscaban resolver su teodicea personal. No se trataba en el estudio de evaluar tales estrategias desde la teología, sino simplemente de constatar cómo era la construcción de sentido de algunas mujeres puntuales. Las 4 preguntas que plantearon los investigadores en estas entrevistas fueron: ¿qué le da sentido a su vida? A veces se pregunta por qué le tocó esta enfermedad. ¿Tiene algún tipo de explicación del porqué de esta enfermedad? Esta experiencia
afecta su manera de entender a Dios? Y en las respuestas, cada una de las mujeres hizo uso de su teología personal, implícita o explícita, para lograr una construcción de sentido ante la vivencia del cáncer. Lo que descubrieron los investigadores es que las respuestas de las mujeres podían organizarse en torno a 3 alternativas diferentes. 1, Dios causa el cáncer y tiene un propósito en hacerlo. Esa sería una cosmovisión. Segundo, Dios no causa el cáncer, pero igualmente uno puede descubrir un sentido en la enfermedad. Y la tercera variante era, el cáncer simplemente forma parte de la vida, no tiene sentido inherente alguno, pero puede surgir una construcción de sentido a través de la experiencia. Ahora, desde el seguimiento de Jesús, me parece especialmente problemática la primera posición, la que sostiene que Dios causa el cáncer, entre otras cosas porque no deja mucho lugar para tomar en cuenta las acciones humanas, en particular la contaminación ambiental y la dieta, que se vinculan con la incidencia de muchas enfermedades. Una teología de causas y efectos enteramente divinos, además de presentar a un Dios aleatorio, termina por minimizar la responsabilidad humana por muchos de los sufrimientos de nuestro planeta. Difícil es hablar, en realidad, de la teodicea sin pensar también en la antropodicea. Es decir, cómo justificar al ser humano, dado su increíble potencial para bien, nuestro increíble potencial para bien, y nuestra constante crueldad hacia los demás, hacia nosotros mismos y nosotras mismas, y hacia la tierra. En la actual crisis ecológica global, por ejemplo, en los recientes huracanes y sus secuelas, se entremezclan elementos de teodicea y de antropodicea, es decir, de las desastrosas consecuencias del accionar humano y también del sinsentido de lo que parece permitir Dios. Ahora, un elemento valioso que surge del análisis de las respuestas de estas mujeres entrevistadas en el estudio que les mencionaba, es el hecho de que en el caso de la mayoría de ellas, 8 de las 10 entrevistadas, la vivencia del cáncer las llevó a profundizar su espiritualidad y por ende su teología. Una de ellas decía, por ejemplo, que anteriormente se imaginaba un Dios distante como allá arriba, que tal vez la apoyaba, pero desde lejos, y ahora lo sentía a Dios muy cerca, apoyándola desde abajo, sosteniéndola de manera más directa. Entonces, a diferencia de lo que suponíamos cuando planteábamos el problema de la teodicea abstractamente, el sufrimiento inmerecido concreto de estas mujeres, de este caso, de esta mujer, no la llevó a la increencia ni al rechazo de Dios, sino al acercamiento a un Dios que anteriormente le había parecido que estaba más distante. Y no es que yo diga, qué bien el cáncer, no. No estamos diciendo, busquemos el cáncer para profundizar nuestra relación con Dios, no. Pero dado el sufrimiento real que pasa concretamente, ¿qué ocurre en medio del seguimiento de Jesús? En medio del sufrimiento de esta mujer, su fe estaba siendo reformulada y su fe le daba recursos para resistir y para sobrevivir sin disolver el misterio divino, sin rechazar el misterio divino. Esto se podría leer, por cierto, como un mecanismo psicológico de compensación propio de la alienación religiosa, de la inmadurez, de los que no se animan a vivir sin muletas religiosas. Conocemos estas críticas a la religión y a veces son válidas,
Pero desde dentro de la lógica del seguimiento de Jesús, es notable cómo la percepción de esta señora se acerca al meollo de la doctrina trinitaria, según la cual Dios nos acompaña desde su solidaridad más profunda en nuestro sufrimiento. Por ejemplo, en la cruz de Jesús, en la historia y en el obrar del Espíritu Santo, que ahora mismo nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, el meollo de la doctrina trinitaria decía que Dios nos acompaña desde su solidaridad más profunda y a la vez que nos acompaña y está más cerca de nosotros y de nosotras que nosotros y nosotras, de nosotros mismos y de nosotras mismas, a la vez trasciende nuestra inmediatez y promete que el sufrimiento y la muerte no serán el fin de nuestra historia ni de la creación toda de Dios. El poder de Dios no siempre se expresa de modo que lleve a la resolución de nuestros sufrimientos como quisiéramos. Y sin embargo, el amor y la bondad de Dios configuran su misterio de tal manera que nos infunde de esperanza y de resiliencia. Otra manera de expresar la teodicea práctica de las personas de fe que se confrontan con el sufrimiento es a través de la metáfora del recorrido o de la travesía. Así lo hace otro estudio también cualitativo, a base de entrevistas con esas personas buenas a las que les han pasado cosas malas, como es el título de un libro famoso, que desde antes de sus dificultades tenían alguna medida de compromiso con la fe cristiana, es decir, con el seguimiento de Jesús. Los investigadores apuntan varias conclusiones que resultan iluminadoras. 1. La teodicea es una lucha que se extiende a través de toda la vida. De ahí la idea de la travesía, del itinerario, del viaje. Entonces, trabajar experiencias, como por ejemplo la muerte prematura de un ser querido, tarda muchos años, incluso décadas, porque cualquier nueva crisis y nueva experiencia de sufrimiento nos puede retrotraer al mismo tema y a las viejas preguntas sobre el por qué. O sea que esto no se resuelve ni en un día ni en dos. Es una travesía, es un viaje, es un proceso, es un peregrinaje, es un itinerario. Y eso va muy bien también con esta cuestión del seguimiento de Cristo paso a paso. Otro punto que encontraron estos investigadores es que la forma en que vamos resolviendo la teodicea va cambiando a través del tiempo. Lo que pensamos y expresamos en el momento mismo que ocurra una tragedia no es necesariamente lo que vamos a pensar más tarde, dentro de 2 años, dentro de 5, dentro de 10. Pero de todas maneras, el enojo o la ira, expresar la frustración, suele ser un componente importante, tanto en el momento inicial de la crisis como a través del tiempo. Es decir, que seguir a Jesús dentro de un contexto de sufrimiento no quiere decir reprimir el enojo, la ira, los sentimientos, la tristeza que podamos sentir. Se los podemos expresar a Dios directamente, como vemos tantos ejemplos de esto en la Biblia y en la misma vida de Jesús. No hay fórmulas ni paradigmas que se puedan aplicar a todos y a todas en este camino, sino que cada persona tiene que ir resolviendo sus preguntas y sus dudas de manera muy personal. Pero es una constante que los recursos internos y espirituales, es decir, los recursos que nacen de este seguimiento de Jesús, son de mucha ayuda para confrontar las crisis existenciales que sobrellevamos por vivir en un mundo y en un contexto lleno de sufrimiento. Para las personas de fe que se congregan en una iglesia, la travesía de la teodicea incluye momentos de alejamiento y de conflicto, así como de comunión.
Es de esperar que nos enojemos con Dios, que nos alejemos y también que nos volvamos a acercar. El ¿hasta cuándo, Señor? Implica un verdadero diálogo con Dios, implica la libertad de expresarle a Dios todas nuestras emociones, sin vergüenza, sin filtros. Lo que va quedando claro entonces cuando pensamos en el sufrimiento desde el seguimiento de Jesús, es que por un lado la teodicea no puede ser resuelta satisfactoriamente de manera teórica, y que por el otro lado su resolución práctica tampoco tiene nada de sencillo. Confrontarse con el sufrimiento propio y ajeno desde la fe requiere paciencia, tenacidad y compromiso. Y también compasión, apoyo, cariño de la gente que nos rodea. Desde el seguimiento de Jesús, la posibilidad de la transformación del ser humano a través de la compasión es una respuesta tan central al problema del mal como son los planteamientos teóricos sobre la teodicea. Lo que podría permitirnos una teodicea práctica, como la que venimos desarrollando, sería justamente tal vez integrar explícitamente la praxis de la compasión, el sufrir con, a nuestro planteo. La respuesta decisiva al mal no son las exposiciones ni las justificaciones teóricas, sino la compasión, el acompañamiento de los y las que sufren. Junto con la compasión por quienes sufren, otro componente que aparece en muchas tradiciones religiosas, incluyendo la de la nuestra, la cristiana, es la necesaria resistencia al mal. Lo que la epístola a los Efesios llama resistir en el día malo. Efesios 6:13. Una autora, por ejemplo, que escribe desde el contexto del acompañamiento de quienes han sufrido de abuso sexual, habla en este sentido de la resistencia compasiva que puede surgir cuando hacemos propia la feroz ternura de Dios. Frente al sufrimiento del inocente, no podemos arreglar todo para que todo esté bien. Pero la práctica de acompañar compasivamente en la resistencia al mal, inclusive en las pequeñas cosas, empodera tanto a los y las que acompañan solidariamente en la escucha y en las acciones, como a los y las que sufren de manera directa. ¿Qué prácticas concretas nos podrían ayudar para responder al mal y al sufrimiento resistiendo compasivamente? Quiero señalar 4 prácticas de fe liberadora que nos ayudan. Hacer memoria, ejercer la solidaridad, ahondar la esperanza y profundizar la espiritualidad. Hacer memoria, ejercer la solidaridad, ahondar la esperanza y profundizar la espiritualidad. Recordar la historia de Jesús y las historias de nuestros antepasados y nuestras antepasadas, es decir, hacer memoria, responder solidariamente a las necesidades concretas de los demás sin aislarnos, imaginar desde la esperanza que nace de la resurrección alternativas de cambio al sistema imperante y profundizar por el Espíritu de Dios la relación con Dios, con nuestros semejantes, con la creación. Todas estas son prácticas que nos ayudan a la hora de confrontarnos con el mal y con el sufrimiento. Es como que le dan cuerpo, le dan peso específico a este seguimiento de Jesús en el que estamos metidos y metidas. Algunas de las propuestas actuales más lúcidas que nos ayudan a desarrollar una respuesta a la teodicea en la praxis
no emergen entonces desde una teología especulativa, sino desde una teología espiritual y pastoral. Un ejemplo es la obra del pastoralista escocés John Swinton, que además de ser teólogo, es enfermero especializado en el cuidado de personas con discapacidades físicas y mentales. Y él propone 4 dimensiones de una praxis con los ojos abiertos frente al mal y al sufrimiento. Y estas 4 dimensiones son lamentar, perdonar, prestar atención y ejercer la solidaridad. Lamentar, perdonar, prestar atención y ejercer la hospitalidad. Quisiera detenerme en 2 de estas dimensiones, la del lamento y la del perdón, para pensarlas en conjunción con la propuesta anterior que subrayaba, ¿se acuerdan? La memoria, la solidaridad, la esperanza y la espiritualidad. La posibilidad de lamentar, de expresarnos libremente ante Dios para reclamar justicia, para pedirle que nos manifieste su misericordia, es una dimensión fundamental de la fe. Lo podemos ver claramente en los salmos. Por ejemplo, en el Salmo 44, el salmista le pregunta a Dios, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? ¿Por qué nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra? Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. El salmista puede protestar y lamentarse de una manera tan abierta y tan profunda porque confía en el amor de Dios, a pesar de las circunstancias terribles que en el caso de este salmo probablemente hayan sido el exilio babilónico y la destrucción de Jerusalén y de Judá. ¿Hasta cuándo, Señor? El reclamo y el lamento siempre tienen que ver con una relación de confianza en Dios, basada justamente como que emerge de nuestro camino de fe y de seguimiento. Y esto, aunque a veces parezca que Dios haya escondido su rostro, aunque a veces no podamos discernir claramente el accionar de Dios. Aquí es que entran en juego entonces también la memoria y la espiritualidad. Podemos hacer memoria de las veces que supimos con certeza que Dios nos acompañaba. Y eso, esa memoria, ese recordar de las veces que claramente supimos que Dios estaba acompañándonos, nos ayuda a volver y a ahondar nuestras prácticas de espiritualidad. Me refiero a cosas como la oración y la contemplación, también la adoración. Entonces, profundizamos esas prácticas de relación con un Dios que nunca acabamos de captar, nunca acabamos de encasillar. Desde la perspectiva del seguimiento de Jesús, entonces, la protesta y el lamento tienen que ver con esto de seguir a Jesús con los ojos abiertos, sin negar, sin minimizar la realidad del sufrimiento, de allí el lamento, sabiendo que es con Jesús que vamos caminando en la fuerza del Espíritu, de allí la memoria y la espiritualidad. El perdón es otra dimensión de la práctica de la resistencia al mal que requiere que también tomemos en cuenta la solidaridad, la esperanza y la memoria. El perdón, ojo, no tiene que ver con el olvido, no tiene que ver con hacer como que acá no pasó nada. Tiene que ver con quebrar el ciclo de venganza que termina por engullirnos si no tenemos cuidado. Cuando Jesús está muriendo, los están ejecutando los romanos, está en la cruz y dice, Padre, perdónanos. Esto no quiere decir que tengamos que olvidarnos de lo que pasó, o que la gente que
tomó la decisión que lleva a esta ejecución no tenga que responsabilizarse por sus hechos. Por supuesto que sí. Pero quiere decir que Jesús apuesta a otra manera de sobreponerse al mal, que no es la venganza. En vez de devolver el mal por mal, cree en la posibilidad de la transformación aún de nuestros enemigos y de nuestras enemigas, y aún de nosotros mismos y de nosotras mismas. Entonces, el perdón no tiene que ver con dejar de lado la solidaridad con los sufrientes y las sufrientes, pero tiene que ver con la esperanza de que inclusive los opresores y las opresoras puedan ser transformados y transformadas. Y aquí hay que tener cuidado. Ojo, no tengo derecho alguno a decirle a quienes han sufrido males incalculables a manos de torturadores, violadores o asesinos, que los tengan que perdonar. No estoy hablando de eso. Esa no es una exigencia que le podamos imponer a ninguna persona que ha sufrido a manos de otra. Pero para mí, desde el seguimiento de Jesús, quisiera poder dejarme transformar por el testimonio de aquellos y de aquellas que, aún habiendo sufrido atrocidades, logran desprenderse del odio, logran confiar que la justicia de Dios se encargará de todo aquello que la justicia humana no logre. Cuando se habla del perdón, la memoria es importante, porque sin la memoria las víctimas serían olvidadas, triunfarían los victimarios. La solidaridad requiere que siempre nos ubiquemos al lado de las víctimas, pero la esperanza busca algo más que la venganza, busca la transformación, la conversión al bien de aquellos que habían hecho el mal, para que no se siga repitiendo este patrón de maldad. Dada la realidad de este mundo donde pasan cosas malas que no podemos explicar del todo, ¿cómo proseguir? ¿Volvernos cínicos y cínicas? ¿Pelearnos con Dios, con la vida? ¿Limitarnos a un modelo de justicia humana lo mejor que podamos? ¿Rechazar como fantasía toda fe religiosa? En realidad, con o sin Dios, no hay postura filosófica ni solución ideológica que resuelvan la herida absurda del sufrimiento humano. En palabras de John Sobrino, lo que queda es vivir con una teodicea irresuelta en la teoría y una práctica que sigue abriendo camino junto con Dios, también Dios caminante, en la historia del sufrimiento. Si buscamos un modelo para seguir a Jesús en el contexto de sufrimiento, vamos descubriendo un talante, mezcla de insistencia y de misericordia, de resistencia y de compasión, que aparece en Isaías, en Habacuc, en el salmista, en la mujer cananea. No hablamos de la mujer cananea, pero la quiero incluir porque fue insistente. En tanta gente que se confronta con su teodicea personal, y también en el mismo Jesús de Nazaret. Nos infunde de esperanza esa porfía de la resurrección que nos lleva a resistir la lógica de la muerte y a seguir caminando. Al principio de todo hablábamos del llamado del profeta Isaías, de cómo Dios le encomendó que se dedicara a comunicar el mensaje de Dios en medio de la desolación y de la destrucción. También a nosotros y a nosotras nos ha tocado vivir una época difícil, llena de sombras, en la cual cualquier optimismo facilista, cualquier triunfalismo simplista se derrumbe ante la persistencia del dolor, del sufrimiento, de la injusticia que nos rodea. Como seguidores y seguidoras de Jesús, que por su espíritu respondemos al llamado de Dios diciendo, heme aquí, envíame a mí, no tenemos garantías de que nuestro camino sea fácil.
Es de esperar que a veces gimamos como Isaías. ¿Hasta cuándo, Señor? En la desolación de su pueblo y de su tierra, que Dios le hace ver a Isaías, no queda ya casi nada. Apenas un tronco quemado y cortado, aparentemente muerto. Y sin embargo, la muerte no tiene la última palabra. El tronco seco no es el fin de la historia, en Isaías 6. De ese tronco seco y quemado, nos dice Isaías 6:13, brotará un retoño. Brotará un retoño. Seguir a Jesús en un contexto de sufrimiento no quiere decir negar el sufrimiento. No significa cerrar los ojos. No significa meter la cabeza en la arena. No significa un optimismo triunfante que niega la realidad de las cruces de la historia, pero sí significa persistir en la fuerza de la resurrección. Significa saber que la última palabra no la tendrán el sufrimiento y la muerte. Es saber que de las maneras más sorprendentes e inesperadas brotará la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nancy. Apenas nos dio el tiempo para tomar algunas notas muy lindas con respecto a la ponencia. Yo solo quisiera consultar si podría repetirme el nombre del teólogo que refiere las 4 dimensiones. El escocés. Sí. Sí, se llama Swinton, S-W-I-N-T. Lo voy a poner en el chat. Muchas gracias. Él escribió un libro muy lindo también sobre el Alzheimer, sobre la demencia senil y el cuidado pastoral en la demencia senil, que es otra dimensión profunda que nos toca a muchos y a muchas, ¿no? Yo tuve a mi mamá con Alzheimer, se murió hace 8 meses. Y bueno, es un proceso muy difícil en el que no está exento de esta misma lógica de la teodicea de la que hablábamos, ¿no? Claro. Y estas dimensiones a mí me han parecido muy buenas, me han ayudado mucho porque este hombre hace teología desde el acompañamiento concreto a la gente que sufre, ¿no? Y desde ahí es que podemos ver las cosas de un modo diferente. Claro, desde abajo, ¿no? Paradójicamente, encontrar esperanza, sí, sí. Exacto, gracias. Solo quiero darle brevemente lectura a un comentario, pregunta, no sé dónde encaja. Bianca Paz dice, es importante recordar que el acompañamiento puede no ser deseado al principio, pero no por eso sea así en todo el proceso de la vida. No sé, a lo mejor su inquietud sea sobre que el acompañamiento puede tener cierta resistencia al principio. Sí, qué buena perspectiva, por supuesto. El acompañamiento puede ser explícito o implícito, ¿no? Una forma de acompañamiento es orar realmente, fielmente por esa persona, pidiéndole a Dios sabiduría en cuanto a cómo acompañar. No significa necesariamente meterse si la persona no quiere, ¿no? Ahí viene esa sensibilidad pastoral, esa sensibilidad de acompañamiento, de no imponerle una especie de patrón a cada persona, sino Claro. desde esa amistad, desde esa hermandad, desde ese compañerismo, ir viendo. Y entender que los procesos son largos y que hay vaivenes, ¿no? Hay alejamientos, hay acercamientos, hay cambios. Es todo un proceso de toda la vida, pero ese acompañar de manera explícita o implícita, cerca o lejos,
es muy, muy importante porque somos como las manos y los pies de Jesús, sabemos, ¿no? En este tiempo. Muy importante, especialmente cuando algunas veces se aplica una suerte de recetas, ¿verdad? Recetas Exactamente. que son Ese es aplicadas un gran problema, y yo sé que en ustedes que han nosotros. estudiado juntos y juntas teología han aprendido a no imponer recetas, ¿no? Una de las primeras cosas que se aprende, sino a ir sobre la marcha, improvisando con elementos que tenemos, ¿no? Para que Exacto. aparezcan nuevas posibilidades. Claro que sí. Y finalmente, solo Héctor Villatoro dice, entonces podemos animar a los y las damnificadas por las tragedias o por enfermedades crónicas y decirles, supongo que el sufrimiento es parte del sufrimiento que llevó nuestro Señor Jesucristo, Sí, para que a la vez dice, es un tema interesante, ¿no? Porque de alguna manera Pablo nos dice que entramos en ese sufrimiento, ¿no? Pero el problema es cuando ese discurso pareciera justificar el sufrimiento, como si dijera, bueno, no te quejes porque igual estás entrando y llevando la corona de espinas del Señor. Tenemos en nuestro continente un discurso dolorista, cristológico, que a veces sirve para justificar el sufrimiento. Yo no diría que uno le diga a la gente, estás sufriendo como sufrió Jesús, aguantátela. Pero a veces desde adentro de esa experiencia uno sí se siente conectado o conectada con Jesús, que es otra cosa, ¿no? Que es un reconocimiento propio desde adentro, que es decir, uy, me siento identificada, identificado con ese sufrimiento de Jesús de una manera que no puedo explicar. Eso es algo muy diferente a imponer de arriba, cállate la boca y aguantátela porque claro, estás sufriendo, y bueno, Jesús, no, eso sería esa cristología dolorista problemática. Y la otra, claro, el otro extremo sería la cristología de la gloria, que dice, está todo bien, acá no pasa nada, si tenés fe no vas a sufrir, o como dice la iglesia, la pseudo iglesia universal del reino de Dios, pare de sufrir. exacto. Ok, muchas gracias. Nos pregunta si pudieras repetir la cita de John Sobrino. Sí, sí, Eh, claro, es preciosa esa ¿Tienes por cita. ahí? Esto es de su libro Terremoto, Terrorismo, Barbarie y Utopía, que salió en el 2003, siempre muy candente, ¿no? Un precioso libro que en parte escribió a raíz de un terremoto que hubo, no sé si en el 2002 o 2001. Dice así, vivir, lo que nos queda es vivir con una teodicea irresuelta en la teoría y una práctica que sigue abriendo camino junto con un Dios, también el caminante, en la historia del sufrimiento. Este libro lo sacó la UCA de San Salvador en el año 2003 y la cita es de la página 229. Okay. Excelente. Nancy, muy agradecidos y agradecidas por estar acá en este espacio. De esta manera estamos culminando entonces nuestras actividades del ciclo educativo y bueno, es muy bueno escucharte y animarnos a todos y a todas, específicamente en este contexto en el que hoy por hoy estamos viviendo. Aquí pues hay personas que son pastoras, pastores, psicólogos, psicólogas o personas laicas que hacen algún acompañamiento en sus comunidades de fe, de diferentes tradiciones de fe. Creo que nos sirve de mucho realmente tener todas estas pistas, estas pautas y estas reflexiones porque la realidad nos está demandando seguir a Jesús en medio del sufrimiento y tener una propuesta que sea concreta
libre de esas abstracciones que lejos de cultivar la esperanza, muchas veces llenan de ilusiones que son muy endebles a muchas personas y que al final redundan en frustraciones aún mayores. Muchísimas gracias y pues si tienes alguna palabra final para cerrar este espacio. Bueno, solamente gracias por todo lo que significa Guatemala para mí y poder compartir con ustedes. Les contaba que mi mamá falleció este año, hace 8 meses, y fue una señora guatemalteca la que me ayudó en el cuidado a mí y a mi papá. Es decir, que acá también en Chicago están presentes y están muy cerca de mi corazón, tanto acá como allá. Los quiero mucho y estoy orando por ustedes en esta situación tan difícil que les está tocando. Y gracias por esta invitación y por poder compartir este rato. Y muchas gracias, Nancy. Y solo unos minutos más, tenemos un par de informaciones por ahí que comentar antes de cerrar totalmente esta clausura. Pero yo le dejo el espacio a Kimberly, que es quien toma la palabra ahora. Buenos días, hermanas y hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes este momento. Gracias por estar acá acompañándonos. Queremos hacer la entrega de un diploma en Antiguo Testamento. Este diplomado se ofreció al inicio del ciclo académico y queremos hacer la entrega a las personas que culminaron esta etapa del diplomado en Antiguo Testamento. Voy a compartirles el diploma y dar lectura del mismo. El programa de formación bíblica teológica otorga el presente reconocimiento a Zulma Lima por completar satisfactoriamente los 6 cursos del diplomado en Antiguo Testamento. Programa de formación bíblica teológica de CEDEPCA, Guatemala, 21 de noviembre del 2020. Firma Arnoldo Aguilar, coordinador del programa de formación bíblica teológica, y Judith Castañeda, coordinadora general de CEDEPCA. Entonces, este diploma es para Zulma Lima. Le felicitamos y le animamos, Zulma, a continuar con el proceso educativo y su diploma se le estará enviando por correo y cuando podamos tener la oportunidad de estar presencialmente, le entregaremos su diploma. También tenemos el siguiente diploma que es para Betsabe Lima. También Betsabe le felicitamos y le animamos. Gracias por seguir en este proceso. Este es su diploma. Y muchas gracias, Betsabe, por continuar con su proceso educativo. Felicitaciones. También queremos hacer la entrega del siguiente diploma al hermano Tomás Menchú. Hermano Tomás, felicitaciones. Gracias por continuar con su proceso y le animamos a seguir en el proceso académico. Este sería su diploma y esperamos pronto poder dárselos de manera presencial y que lo puedan tener. Felicitaciones a Zulma, Betsabe y hermano Tomás. Y ahora tenemos la siguiente información. Para el año 2021 con nuestra oferta académica vamos a iniciar de manera virtual. En el primer trimestre tenemos los cursos Comunicación Escrita, Cristología, Historia del Cristianismo 1 e Investigación 1. Para nuestro segundo trimestre tenemos los cursos Estudios de Género, Introducción a la Psicología, Historia del Cristianismo 2 e Investigación 2. Si ustedes les vamos a estar enviando esta información a sus correos, si necesitan alguna información desde las oficinas de CEDEPCA vamos a estar trabajando hasta el 18 de diciembre para que si necesitan alguna información de
de cursos o las personas que son estudiantes pueden pedir información a mi correo y también a mi WhatsApp. Y les voy a dejar también el correo para que puedan pedir información en el chat de acá de Zoom. También les queremos invitar a la conmemoración del 25 de noviembre, que es una conmemoración que tiene como nombre Ten coraje, con Dios el cambio siempre es posible. Les vamos a hacer llegar la invitación. Acá en el chat les estoy dejando también el link para que puedan inscribirse a esta conmemoración y les invitamos a que puedan asistir. Es del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y esperamos su participación. En el chat les dejé el enlace para que puedan asistir y para que puedan inscribirse. Muchas gracias a todas y todos por estar acá y le dejo el tiempo a Judith Castañeda, coordinadora general de CEDEP. Sí, bueno, buenos días. Primero agradecer a la doctora Nancy Bedford por acompañarnos esta mañana y por presentarnos una profunda, pertinente y animadora ponencia. Muchas gracias, doctora Bedford, por acompañarnos en esta mañana. También quisiera felicitar a todas las estudiantes, a todos los estudiantes, por haber completado este ciclo académico aquí en CEDEPCA y algunos otros que sabemos que fuera han llevado también, pero felicitaciones por haber completado este ciclo académico de estudios transformadores, liberadores en CEDEPCA. También felicitar al personal del programa Formación Bíblico-Teológica. Muchas gracias por su excelente tarea durante este año. Y animarlos a seguir siendo facilitadoras y facilitadores de cambio en una sociedad sufriente como la guatemalteca, como la centroamericana. Gracias por seguir siendo esas luces de esperanza en medio del sufrimiento, en medio de la injusticia. Muy oportuna para Guatemala la reflexión de hoy. En muchas de las áreas el sufrimiento que estamos viviendo por el huracán, pero también por el huracán político que estamos sufriendo, por la desvergüenza en el Congreso, en el Ejecutivo y en la iniciativa privada, que podamos ser también facilitadoras de cambio y de esperanza en estos ambientes. Y les animo, como decía Kimberly, les animo a anotarse ya para el primer trimestre del próximo año, para los cursos. Tenemos excelentes cursos y excelentes profesoras y profesores, así que les animamos a que se anoten y que inviten a otras personas. Solo así podemos pues llevar más esperanza y más luz invitándoles. Y finalmente pues les deseo un buen tiempo de Adviento. CEDEPCA ya publicó el material de Adviento y está en nuestra página, está en la página web y en el Facebook. Les deseo un buen tiempo de Adviento en medio del sufrimiento, que podamos sentirnos acompañadas y acompañadas en este tiempo, Adviento y Navidad. Y esperamos verles el próximo año. Muchas gracias. Gracias, Judith. No sé si las demás personas pueden encender sus cámaras para poder tomar unas fotografías. Por favor. Voy a tomar 2 fotografías porque tengo acá 2